principio tendría que circular por acá. Esta corriente, pongámosle la mitad de I1, y por acá va a estar circulando la I1 sobre 2. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Realmente la impedancia, la impedancia que le va a ofrecer acá va a ser tal, y va a suceder además que, fíjense, va a estar circulando corriente por estos primarios, pero esta corriente que circula por los primarios de los otros dos transformadores no van a estar compensadas por las corrientes secundarias de esos dos transformadores. O sea, no va a haber un equilibrio magnético en los transformadores que no están cargados. Este es el transformador cargado. Este secundario transformador, la corriente que circula por acá es cero, no hay vuelta que darle. No puede haber ningún otro tipo de corriente. Y por este transformador, por este secundario del transformador, tampoco hay corriente circulando. Pero sí va a circular corriente por los primarios. ¿En qué se traduce eso? ¿Se imaginan ustedes? Tómenlo de alguna manera de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo tomo este transformador cuyo secundario no está cargado y le imprimo una corriente que va a ser mayor a su corriente de magnetización, ¿qué se imaginan que puede llegar a suceder? Pregunto yo, a ver, arriesguen, digan. Se satura. Sí, señor, exactamente. Yo acá a estos dos transformadores no lo estoy conectando en forma normal. Fíjense, a estos dos transformadores lo que estoy haciendo, lo estoy obligando, le estoy inyectando una sobrecorriente, una corriente que no está siendo compensada por ninguna, o sea, que van a producir fuerzas magnetomotrices en sus respectivos circuitos magnéticos y que no van a estar siendo compensadas por las fuerzas magnetomotrices secundarias de los mismos transformadores. Así que esas dos corrientes que yo estoy forzando a circular por esos dos transformadores se transforman en corrientes de magnetización, corrientes magnetizantes, y corrientes magnetizantes muy grandes comparadas con la corriente magnetizante normal de esos transformadores. Por lo tanto, como bien dijo, si no me equivoco, Fuego Cielo, se va a saturar. ¿Y qué va a pasar? Si se satura, estoy hablando para un transformador, y lo estamos haciendo en forma básica, ¿no es cierto? No hablemos del ciclo de estéresis, yo estoy por acá. El transformador a lo mejor normalmente está trabajando por acá, en el codo de saturación. Esta sería mi corriente magnetizante y esta sería mi U1, pongámosle. En este momento la corriente está por acá, I1 sobre 2. ¿Qué pasa con la tensión? Acá la tensión U, vamos a tener una sobretensión. ¿Sí? La tensión va a crecer, tanto en este transformador como en este transformador. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos, ¿se entiende lo que trato de explicar? Esto es lo que pasa desde el punto de vista del circuito magnético traducido en corriente de magnetización y tensión. Aquí esto sería inducción, flujo, que se traduce en tensión.
Pero si vamos al triángulo de tensiones primarias, recuerden que el triángulo de tensiones primarias, ¿cómo es el triángulo de tensiones primarias? Indeformable. Las tensiones de por eso esta configuración de transformadores eh, con primario en estrella, sin neutro y secundario en estrella, cuando trabajen con carga monofásica entre fase y neutro, no va a poder ser pausible. O si es necesaria una conexión, va a tener que estar restringida. No puede haber una mayor. Si no me equivoco, estamos hablando de una carga de hasta el 10% de la carga nominal. No puede superar ese valor porque si no ya se van a empezar a producir esas sobreextensiones en los transformadores que estarían descargados. El sistema queda, fíjense, queda desbalanceado no solamente en forma eléctrica, sino a su vez queda desbalanceado desde el punto de vista magnético. ¿Preguntas?
Obviamente, pero se puede observar bien claramente en el diagrama fasorial, lo primero que se puede, que además de ver que las tensiones en las fases descargadas aumentan, vemos que hay un gran corrimiento del neutro hacia la fase cargada, lo que implica una disminución, una subtensión en dicha fase. Pregunto si alguno tiene alguna duda. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el funcionamiento? ¿Qué es lo que pasa? Bien. Bueno, acá yo lo trabajé un poco con la corriente sobre 2, pero a ver, si lo analizamos de la misma manera que lo habíamos analizado anteriormente, en vez de poner I sobre 2, lo que vamos a tener es que acá vamos a tener un triángulo, acá vamos a tener un triángulo de corriente y acá vamos a tener dos triángulos. ¿De acuerdo? Y obviamente acá vamos a tener circulando los dos triángulos. ¿Eh? Digamos, desde el punto, como consecuencia de la relación de transformación, ¿no? Así que esto se puede ver también a través de invocando el circuito equivalente de cada una de las fases. De cada uno de los transformadores. Fíjense en que yo tengo la impedancia equivalente. Es como si yo tomaría, a ver, lo voy a replicar acá, porque ahí, si no, creo que no se va a entender directamente de la presentación. Veamos un circuito equivalente. ¿Cómo es el circuito equivalente aproximado? Referido, en este caso lo podemos referir al secundario o al primario, pero siempre referido. Tengo la Z equivalente, ¿sí? Vamos a tener, es referido al secundario, conviene acá. Tengo la Z de vacío, o sea, la impedancia o la admitancia de derivación correspondiente a la parte magnética, y acá tenemos la carga. Esto sería el transformador cargado. El otro transformador sería, tendríamos otro transformador con Z equivalente, Z0, la referencia, y esto estaría abierto. Y el tercer transformador lo mismo. Z equivalente, Z0, la referencia, y sin carga acá. Fíjense que si unimos todas las referencias, las unimos entre sí, me va a quedar la Z equivalente en serie. Ahora sí, perdón. La Z equivalente que tenemos acá sería esta que tenemos acá.
Luego tenemos el paralelo entre Z0 y la carga, que van a ser conectadas a la referencia. La referencia sería este punto, el centro de esta estrella. Lo mismo, en la fase siguiente, la Z equivalente, en serie con el paralelo de Z0 y una carga de alta impedancia, es decir, abierto. Y en la tercera fase, Z0, en serie con, perdón, Z0 no, Z equivalente acá, me equivoqué. Z equivalente en serie con el paralelo de Z0 con nada o con una impedancia de muy alta impedancia, en definitiva infinita. De esa manera me queda esta configuración, que si vamos al caso, fíjense en que Z0 es una impedancia de muy alto valor, en la impedancia, acuérdense que la admitancia del circuito de derivación es pequeña, por lo tanto la Z0 es muy alta. Así que prácticamente podríamos decir, bueno, y la Z equivalente es un valor muy pequeño. Z0 es muy alto, Z equivalente es muy pequeño. En una primera aproximación, o mejor dicho, en una segunda aproximación, porque este ya es una primera aproximación, en una segunda aproximación yo podría suponer que Z equivalente es nula y Z0 es infinito. Por lo tanto, de esta configuración, fíjense a dónde me quedo, a dónde llego. Y llego a que voy a tener directamente la Z de carga, donde por esta va a circular la corriente va a ser la tensión va a ser pequeña, y esto como tiene una impedancia muy grande, como si fuera un circuito abierto, toda la tensión estaría cayendo en esta abertura, y toda la tensión estaría cayendo en esta abertura. Realmente no es que toda la tensión, es un gran valor de tensión. Este sería el triángulo que habíamos visto recientemente. El neutro se corre hacia la fase que está cargada. Y obviamente este sería la distribución de la corriente conforme a que no se disponga de neutro primario y se tenga una carga monofásica entre fase y neutro secundario. Así es como funciona esto. Esto lo vemos nosotros en el laboratorio, hacemos esta prueba, es una prueba que la hacemos muy rápido, porque los valores de tensiones, si necesitamos, y lo hacemos con carga un poquito menor a la nominal, porque si hacemos carga nominal, esta tensión se va muy alta y bueno, puede, no solamente que puede, sino que generalmente llega a valores de tensiones bastante delicados, de sobretensiones, que en algunos casos podría llegar a pinchar la aislación del transformador. Hay que trabajarlo con mucho cuidado. Es una situación que no se debe dar en los sistemas trifásicos. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense que esto se puede solucionar, volvemos un poquito a lo que teníamos anteriormente, se puede solucionar metiendo un triángulo. ¿Cómo es eso? El triángulo, ya en el tiempo, cuando estuvimos viendo armónicos, transformador trifásico en vacío, habíamos visto que el triángulo nos traía una gran solución para el caso de la falta de la tercera armónica en la componente de la corriente de magnetización, que hacía que el flujo presentara terceros armónicos y a raíz de eso, en el caso estrella estoy hablando, ¿no? Sin neutro primario, presentara pico de sobretensión,
justamente porque aparecían terceros armónicos en las tensiones de fase. Cosa que, si teníamos estrella primaria sin neutro y triángulo, triángulo cerrado, esto se solucionaba ya que los terceros armónicos iban a circular justamente por ese triángulo. O sea que las componentes homopolares de la corriente de magnetización circularían por ese triángulo. Acá, en el caso de carga asimétrica, pasa algo parecido. Tenemos el transformador estrella, con una carga monofásica. Con una carga monofásica. Esto es lo que vimos recién. Esto es lo que vimos recién. Así que la cosa sería, de alguna manera, algo así. Estrella, con la carga monofásica, R, acá habíamos quedado que por acá circulaba un triangulito, lo hago chiquito para ver qué es lo que pasa después. Y acá me circulaba dos triángulos, me circulaba una cosa así. Y con esto quedaba descompensado. Esto es lo que vimos recién, ¿se acuerdan? Es la ZL. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ahora, acuérdense, este es un transformador, este es otro, y este es otro. La corriente acá es 0 y la corriente acá es 0. Pero, ¿qué pasa si yo pondría ahora en cada transformador un tercer bobinado? En cada transformador, son 3 transformadores monofásicos. En cada transformador coloco un tercer bobinado, denominado terciario, algo así, por ejemplo. Uno con esta característica, otro con esta característica y otro con esta característica. Esto es punto, 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 punto y punto. Por lo tanto, tiene que ser punto, punto, digo bien, ¿no? Y estoy diciendo bien, punto, punto y punto. Acá adentro. Ahí está. Esto me estaba equivocando. Punto acá y punto acá. Fíjense qué va a suceder. Yo tengo, ahora empiezo, reveo la distribución de las corrientes. A ver, por acá va a haber 0 y 0, ¿sí? Así que supuestamente, debido a estos dos secundarios, no voy a tener ningún tipo de corriente. Pero fíjense, yo voy a tener acá dos corrientes y acá tengo dos corrientes, ¿sí? Pero en el medio aparece este bobinado. Así que si por acá sale por punto, acá entra por punto, y acá debería entrar también uno por punto. Pero veo que está descompensado, porque tengo dos acá, uno acá y dos acá. Así que le meto un tercer triangulito acá. ¿Vamos bien ahí? Me da 3 triángulos igual a 2 más un triángulo. Por lo tanto, si tengo 3 acá, tengo que tener 3 acá y tengo que tener 3 acá. Bien, una fase me da.
Lo que no me da son por ahora las otras dos fases, porque tengo acá un triángulo, 0, 0. ¿Qué va a pasar acá? Si acá tengo triángulo saliente, por acá yo tendría que tener triángulo entrante. Triángulo me refiero a flecha entrante, ¿no? Y si tengo flecha saliente por acá, voy a tener flecha entrante por acá. En definitiva, fíjense que me cierra perfectamente. Me sigue quedando el mismo sistema, lo único que ahora tengo un triángulo conformado por los tres bobinados de cada, por el bobinado de cada transformador, por el terciario de cada transformador, y me queda circulando una corriente dentro del triángulo. Llamémoslo I3, I3, I3. ¿Sí? Esto va a ser I2, esto va a ser I2, ¿eh? Y esto va a ser I1. Obviamente esto va a ser I1 sobre I1 sobre 2. ¿Eh? ¿Se entiende? Y esto va a ser I1 sobre 2. Obviamente vamos a tener flecha acá y dos flechitas acá. Entonces, ¿cómo cierra esto? Me cierra por el triángulo. Me queda I3 circulando por el triángulo. ¿Y cuánto va a valer? Bueno, si esto es I2, que va a estar en función de ZL, perdón, antes que nada, de esta manera, fíjense en que no me queda saturado los dos transformadores que no están cargados. ¿Por qué? Porque esta corriente que circula por acá, por el primario de estos dos transformadores, se ven compensadas por las corrientes que circulan por los secundarios, perdón, por los terciarios de los mismos transformadores. Obviamente por acá no va a circular con la relación de transformación de fase 2-3. O sea, la relación, esto va a tener, por ejemplo, N1, esto va a tener N3 y esto va a tener N2. ¿Eh? AF, donde AF 2,3 va a ser igual a N3 sobre N2. ¿Digo bien? 2,3. Sí, N3 sobre N2. Y obviamente, ¿qué más le puedo decir? Bueno, como le decía, como ahora están compensadas las dos fases que no están cargadas, el triángulo, perdón, la estrella correspondiente de tensiones de fase vuelve ahora a estar como estaba originalmente. Desaparece la sobretensión. Y justamente esta es la solución para el caso de cargas asimétricas secundarias cuando se llega a disponer una estrella primaria sin neutro y una estrella secundaria con carga monofásica, con la posibilidad de una carga monofásica entre fase y neutro importante, justamente se colocan los transformadores de 3 arrollamientos, que sería con un terciario conectado en triángulo. Profe. Esta es una estrella con neutro, si se quiere, y ese sería un triángulo. En general, los triángulos en las subestaciones se utilizan para alimentar servicios esenciales o servicios generales propios de la subestación, o inclusive para conectar capacitores para mejoramiento del factor de potencia, cualquier razón. Esto sería alta tensión, este sería media tensión, el triángulo estaría en media tensión, ¿no? Entonces, de acá ya le estoy presentando el sistema de transformación con transformador de 3 arrollamientos,
donde el tercer arrollamiento conformaría un terciario conectado en triángulo, justamente para compensar esa mala distribución de carga, o mejor dicho, una carga asimétrica que me producía, en el caso de estrella primario sin neutro, una sobretensión en las dos fases descargadas. Fíjense en que I1, en todo caso, I1 sigue siendo igual a I2 sobre la relación de transformación 1,2, donde, bueno, la relación de transformación 1,2 es N1 sobre N2. Me parece que se congeló Roberto. A ver, espera que lo voy a llamar. Por favor. Ahí recién se reconectó. Recién te reconectaste, Roberto. Te había quedado frisado. Ah, la miércoles. ¿Hasta dónde llegaron? No llegó a ser ni un minuto igual. Fue muy poquito tiempo. O sea que del transformador de 3 arrollamientos no vieron nada. No, eso sí. Se colgó cuando iba a ser AF12. Ah, buenísimo. Bueno. Me quedo más tranquilo porque AF12 es la parte más sencilla. La AF12 es la relación de transformación de fase que ya habíamos visto anteriormente entre el primario y el secundario. La parte del terciario se puede apreciar perfectamente. Leila, decime vos que es a la única que le creo, ¿eh? Ya que no me responde Leila, Sebastián, la parte Yo estoy entrando y saliendo, estoy agarrando lo que puedo, profe, un desastre. Sebastián. Entré y salí como 6 veces ya. ¿Cómo? Entré y salí como 6 veces ya. ¿Pero qué? ¿Yo estoy Lo sigo entrando y con lo que saliendo? No sé qué pasa. Ya desde ayer que vengo con problemas. Y el caso en el mío, ¿se pudo apreciar bien el transformador de 3 arrollamiento? Pregunto yo. Sergio Tino. Ah, qué complicado, ¿eh? ¿Se está escuchando en mi exposición? ¿Ahí me escucha, profe? Sí, ahí te escucho, Sergio. Sí, yo también estoy con problemas acá de configuración de sonido, pero sí, se escuchó bien su explicación. Yo lo que no me quedó claro Sí. es en los sentidos de las flechas, de las corrientes. O sea, Perfecto. en los bobinados verticales, ¿sí? Los que están Vamos a verticales. hacerlo de nuevo. No. Es que de esa manera lo vas a ver mejor, creo. Acá tenemos 3 seguro. Los sentidos. Fíjate. Sí, el que no me quedaba claro es cómo hacer del bobinado terciario, cómo toma Justamente usted a eso voy, Sergio. Esto. Odio estos audífonos. Lo que teníamos nosotros originalmente
era, ¿te acordás? 2 acá, 2 acá, 2 acá, sin el terciario. Obviamente, 2 acá. ¿Sí? Fíjate, por esta fase sale del punto 2. Y acá tienen que entrar 2. Por lo tanto, estos dos se reparten 1 y 1 a las otras dos fases que no están cargadas. Olvídate de esto. ¿Te acordás que había quedado así en el transformador? Sí, en el anterior sí. En el anterior, estrella sin neutro primario. Pero ahora agarro y le meto este triángulo, o sea, perdón, le meto un bobinado más a cada uno de los transformadores. Este bobinado condice con este y con este. Este es todo un transformador, ¿eh? A ver, si vamos al caso, te lo voy a hacer un poquitito más gráfico. Estoy dibujando en forma muy básica. Tengo acá un primario, o tengo, mejor dicho, un bobinado. Acá tengo otro concéntrico y acá tengo otro concéntrico. Va pegando la vuelta. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Originalmente yo tenía 2 bobinados. Ahora le agregué uno más. Ese uno más es este en un transformador, este en otro y este en otro. Por lo tanto, ahora sí, fíjate que voy a tener un triángulo más acá. Acá voy a tener un triángulo más, por supuesto, porque está todo en la misma malla. Y ese triángulo que aparece acá no se va a ver reflejado acá, sino que se va a ver reflejado en, ¿cómo se llama? En el transformador vertical. Quiere decir que si yo tengo por el punto está saliendo, por este punto está entrando. O sea, acá va para arriba, acá tiene que ir para abajo. Un triángulo nada más. ¿Por qué un triángulo? Acordate que lo que pasa en el primario, perdón, lo que pasa en el secundario se tiene que ver reflejado en los otros bobinados. A la fuerza magnetomotriz, o sea, al flujo no le interesa de dónde viene la fuerza magnetomotriz. Entonces, yo tengo estas 3 fuerzas magnetomotrices, se van a tener que compensar con 2 fuerzas magnetomotrices del primario y una fuerza magnetomotriz del terciario. 2 más 1, 3, y se me queda equilibrada esa fuerza magnetomotriz. Esta fase se me queda equilibrada. Acá yo tengo una fuerza magnetomotriz. Fíjate que por acá no se puede equilibrar. ¿Por dónde se va a equilibrar? Y por este. Así que si yo tengo acá, saliendo por punto acá es entrante. Y acá tengo fuerza magnetomotriz en este primario, saliente por punto, este condice con este, acá la voy a tener entrante. Por lo tanto, fíjate, estas 3 corrientes que producen las fuerzas magnetomotrices necesarias para compensar, perdón, no las 3, estas dos corrientes van a producir la fuerza magnetomotriz necesaria para compensar las 2 corrientes, las fuerzas magnetomotrices que producen estas 2 corrientes. Ergo, no va a haber saturación del circuito magnético, ni de este transformador, ni de este transformador. ¿Por qué? Porque tenemos tanto en el primario como en el secundario fuerzas magnetomotrices cuya sumatoria, ¿cuánto me van a dar? La sumatoria de esta fuerza magnetomotriz con esta, ¿cuánto me da? Es a 0 si se Bien. compensan. La de este primario con este secundario, ¿cuánto me da? Sí, también está todo compensado, claro. Y la de este primario, ¿con quién se compensa? Mejor dicho, si digo bien, la de este secundario, ¿con quién se compensa?
con la Claro, fuerza magnetomotriz de este primario, que tiene 2, más la fuerza magnetomotriz de este terciario, que tiene 1. 3 va a ser igual a 2 más 1. Me cierra ahí, perfectamente. ahí estaba ahora mi confusión. O sea, en el terciario del vertical S, Sí, usted tomó como que entra por punto porque en el secundario sale por punto. exactamente. Pero en los otros dos bobinados lo tomamos a partir del primario, o sea, sale por punto, No, entra no, no, por... no, momento. ¿Cuál otro dos bobinados? ¿Este? No, en los otros dos transformadores. Ah, no, en estos. En eso sí lo podemos tomar desde el Las primario. corrientes estas surgen debido, fíjate, estas dos corrientes no se generan debido a estos dos secundarios. Estos dos secundarios están descargados. Claro, Estas claro. dos corrientes se producen básicamente por la carga que está conectado en el transformador de la fase R. Entonces, esta corriente va a forzar circulación de corriente por estos dos transformadores. En el caso inicial, estas dos corrientes eran tomadas como corrientes de magnetización, porque estaban forzadas a circular y no tenía compensación. Pero ahora estas dos corrientes se ven compensadas, perdón, las dos corrientes estas que conforman fuerza magnetomotriz se ven compensadas por la fuerza magnetomotriz de esta fase, de esta corriente, y la fuerza magnetomotriz de esta corriente. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Está claro? Sí, Bueno, sí. buenísimo, buenísimo. Y obviamente, fíjense que queda esta corriente va a ser igual a esta corriente, va a ser igual a esta corriente, y 3, obviamente, digamos, salvo la relación de transformación, que es muy importante, esta corriente, o sea, si la relación de transformación fuera 1, el caso, digamos, para explicarlo más rápidamente y más sencillamente, si la relación de transformación de todos los bobinados fuera 1, o sea, todos los bobinados tendrían el mismo número de espiras, esta corriente sería igual a esta corriente más esta corriente. ¿Se entiende? Bueno, como realmente no son iguales los números de espiras, digamos, la relación en cuanto a corrientes es esa. Lo que sí son iguales son las fuerzas magnetomotrices. La fuerza magnetomotriz que genera esta rama, este secundario, es igual a la fuerza magnetomotriz de este terciario más la fuerza magnetomotriz de este primario. La fuerza magnetomotriz de este terciario es igual a la fuerza magnetomotriz de este primario. La fuerza magnetomotriz de este terciario es igual a la fuerza magnetomotriz de este terciario. Y color y colorado, el cuento se ha terminado. Quedó todo cerrado, quedó todo compensado desde el punto de vista magnético, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico, sigue estando la carga desequilibrada, porque yo tengo una carga monofásica, eso no hay duda al respecto, ¿ok? Creo que se entiende, ¿no? Entonces, este es un sistema con sistema magnético compensado y un sistema equilibrado, un sistema magnético equilibrado y un sistema eléctrico desequilibrado, porque evidentemente tenemos una carga monofásica. Si tuviéramos una carga trifásica, todo este pelote no existiría, obviamente, y estaríamos todos contentos. Pero muchas veces la cruda realidad no es así. Preguntas. Urdidinea por ahí me pareció que había hecho una pregunta y yo no le di demasiada bolilla, creo. Seguro que no es la mía, ¿no? Que a lo mejor me quedo frisado o algo por el estilo. No. Bueno. Es algo, digamos, bueno, yo le preguntaría, por ejemplo, a Ferrufino,
Si está en la clase, si hay alguna duda al respecto. Guillermo, No, profe, por el momento no. ¿estamos bien? Leila, en su momento te había preguntado si se había entendido. Sí, profe, se entendió. No sabía que me había preguntado antes. Ah, porque te habías ido a buscar el agua para el mate, seguro. Sí, en un momento Sí. sí, me fui al baño, perdón. Bien, 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 Sergio. Víctor, ¿qué contás, Víctor? Hasta acá lo que hemos visto, este sería el caso, cómo se resolvería ese caso particular de transformadores o sistema de transformación con circuito magnético independiente. Justamente es el gran problema de ese tipo de transformadores de circuito magnético independiente, cuando tenemos el primario en estrella sin neutro y el secundario con una carga asimétrica entre fase y neutro. Se soluciona con el tercer arrollamiento, conformándolo en triángulo. Pasamos ahora al segundo caso, que sería el de los transformadores con circuitos magnéticos dependientes. Más particularmente sería el caso del transformador de 3 columnas. Transformador de 3 columnas, en cada columna tenemos un primario y un secundario. Esta sería la fase A, primario y secundario fase B, y fase C, primario y secundario. En este caso, es difícil, el camino de integración toma siempre 2 fases. Este sería un caso, este sería otro camino de integración, y el tercer camino de integración podría llegar a ser, no, podría no, es este. En definitiva, fíjense que siempre vamos a tener involucradas 2 fases en la integración del circuito magnético. Entonces, para la resolución de las fuerzas magnetomotrices, o sea, la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices que me van a dar igual a 0, va a ser la suma de las fuerzas magnetomotrices en la fase A más la fuerza magnetomotriz en la fase B. Eso es lo que me tiene que dar 0. O en su defecto, la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices en la fase B más de la columna B más la fuerza magnetomotriz de la columna C igual a 0. Bien. Puede haber casos particulares, según las cargas con que uno se tope, en el cual me quede que la fuerza magnetomotriz, obviamente, pueda ser compensada, la fuerza magnetomotriz sea de una fase, o sea, la sumatoria de la fuerza magnetomotriz, perdón, otra vez se me tildó, la fuerza magnetomotriz en la fase A me dé 0 y la fuerza magnetomotriz en la fase B me dé 0. Ese sería otro caso de resolución, que me puede dar la resolución, de tal manera que la sumatoria de las 2 fuerzas magnetomotrices me den 0. Son casos particulares, ¿no? Pero yo el planteo lo tengo que hacer siempre a 2 fases. Va a depender de la carga que yo le coloque en el secundario, de la carga que yo coloque en el secundario, para ver cómo va a quedar
distribuidas las fuerzas magnetomotrices. Por ejemplo, por decir algo, fíjense, si yo no conozco, una cosa así muy sencilla, si yo no tuviera carga en las fases, sería una estrella con neutro primario y secundario, y en la fase B y C no tengo carga, obviamente toda la carga va a estar concentrada en la fase A. En ese caso, tanto la fuerza magnetomotriz primaria como secundaria de la fase A, la sumatoria de las dos me daría 0, ya que en el resto de las fuerzas magnetomotrices seguro que serían 0. Es el caso más sencillo, ¿no? Fíjense, en el caso de la fuerza motriz de cada columna no dará 0. En el caso, o sea, ¿en qué caso no daría 0? Y bueno, no daría 0 cuando la carga tiene que generar una fuerza magnetomotriz del tipo homopolar, ¿eh? Y para ese caso tiene que haber neutro secundario, ¿eh? O sea, para que haya una fuerza magnetomotriz homopolar, sí o sí tiene que haber neutro secundario. Lo importante es que sin neutro no hay corriente homopolar, ¿eh? Si yo tengo una configuración con un secundario en estrella y no tengo conectado el neutro, no voy a tener carga homopolar. Si yo tengo un triángulo secundario que no dispongo de neutro, pongo cualquier tipo de carga, aunque digamos asimétrica, tampoco voy a tener carga homopolar, ¿eh? La forma de obtener la fuerza magnetomotriz homopolar en el circuito magnético es con una conexión secundaria en estrella, con neutro y corriente por el neutro, ¿eh? O sea, tiene que ser una estrella con neutro y una carga que me haga circular corriente por el neutro. Eso como primera condición. Y como segunda condición, en el primario no debe haber conexión que permita la circulación de corriente homopolar, ¿eh? O sea, triángulo no podría ser, ¿eh? Ya que el triángulo, la corriente homopolar quedaría circulando dentro del triángulo, ¿sí? Entonces, sería el caso de una estrella sin neutro. Estrella sin neutro. Fíjense, esta sería la característica, o sea, el sistema de transformación que le estaba comentando. Secundario en estrella, con neutro disponible, una carga que me permita a mi circulación por el neutro, y en el primario una conexión que no me permita la circulación de corriente homopolar. Ergo, no tiene que haber neutro conectado a la fuente. En este caso, en esta situación, van a aparecer fuerzas magnetomotrices homopolares. La única forma de conseguir fuerza magnetomotriz homopolar, ¿eh? Bien. Bueno, en este caso, a ver, bueno, todos estos casos lo van a resolver con Sergio en la parte práctica, pero a ver, vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo, sí, tenemos un poquito de tiempo para hacer una primera resolución a los efectos de que vean cómo se debe tratar la resolución de estos casos. Vamos a hacer particularmente, ¿no? El estrella-estrella sin neutro primario y con carga monofásica entre fase neutro secundario, ¿eh? Entonces,
Así rápidamente tenemos bueno, esta sería la fase U, B y W. ¿Eh? Y lo vamos a plantear también de la misma manera. Me parece que lo estoy haciendo un poquito grande. Lo voy a hacer un poquito más chico para poder hacer los cálculos, si me permiten. Ahí está. Ahí. Ahí. Y ahí. Y acá vamos a tener también ahí las tres fases. Importante. Punto, 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 punto y punto. Vamos a considerar siempre en ese sentido. Siempre conviene hacerlo de la misma manera para no confundirnos. Y bueno, acá vamos a tener conectada la carga y que me va a resultar, pongo la corriente en el sentido que a mí se me ocurra, por ejemplo, saliente, sale de punto, y arriba vamos a suponer ya de movida que todas las corrientes son entrantes. Entra por punto, sale por punto, vamos bien. Esta sería la IU, la IB y la IW mayúscula. Y esta sería la IL. ¿Ok? Todas obviamente son vectoriales. Entonces, lo que vamos a hacer, esta sería la ZL, también vectorial. Lo que vamos a hacer es el planteo de la segunda ley de Kirchhoff para los circuitos magnéticos y vamos a ir tomando de a dos fases, ¿no? Entonces, esta corriente que es entrante, vamos a suponer, como todo está embobinado en el mismo sentido, me va a generar fuerza magnetomotriz para arriba. Bien. Esta corriente también me va a generar para arriba y esta me va a generar para arriba. Obviamente, esta esta corriente que va para arriba me va a generar fuerza magnetomotriz para abajo. Y de esa manera voy a empezar a hacer el planteo. Fíjense que acá no pongo nada porque no tengo ninguna carga conectada a estas dos fases. Entonces, voy a tomar un camino de integración que sería, por ejemplo, esta malla 1, la voy a llamar. ¿Sí? Entonces, empiezo a plantear. Acá tengo, todo esto es N1 y todo esto es N2. N1, 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 N2, N2, N2. Entonces, sumatoria de las fuerzas magnetomotrices en la malla 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, planteo N1 por I1, por IU, perdón. Fíjense en que voy siguiendo el sentido de la flecha positivo, ¿no? Acá voy a tener, la flecha va en contra de la fuerza magnetomotriz, va en contra de lo planteado inicialmente, menos N1 por IB, acá tengo 0 y acá va en contra, menos N2 por IL, igual a 0. Pregunto, ¿se entendió ese primer planteo, gente?
Sí, se entendió. Sí, profe, se entendió. Acá, discúlpenme, hay una pregunta que yo no llegué a ver de William. William, vos me preguntaste en su momento solamente con un terciario en triángulo, es la única posibilidad. Sí, exactamente, con un triángulo, William. No hay otra posibilidad de tener la compensación de una carga monofásica en una estrella-estrella con estrella primaria sin neutro. Disculpen que pase al otro tema anterior, pero se me quedó colgada la pregunta de William. Sí, cómo no, Pedro. La malla 1, a ver, la voy a dibujar. La malla 1 es todo esto. Esa es la malla 1. ¿Se ve, Pedro? Entonces, yo tomo la flechita horaria como sentido positivo. Entonces, fíjate, la fuerza magnetomotriz, la fase U, va para arriba. Sentido horario, es positiva. N1 por IU, lo que circula por acá. Paso a este bobinado. La flecha va para arriba, por lo tanto es negativa. N1, porque es todo primario, por IB, negativo, porque va en contra de la flechita. En el secundario, en este secundario no hay corriente, por lo tanto es cero. Y luego, para terminar, tengo esta bobina secundaria, N2, la fuerza magnetomotriz va para abajo, porque la corriente iba para arriba, por lo tanto es menos N2 por IL, que es la corriente que está circulando por acá. ¿De acuerdo, Pedro? Bien. Vamos a la segunda malla. La segunda malla también la planteo como sentido horario positivo. Entonces, empiezo a recorrer. Acá la corriente es IB. N1 por IB. Bueno, le pongo los puntitos de ser necesario. Por IB menos N1 por IW, 0 y 0. Bueno, vamos a poner más 0 más 0, para que le quede claro, igual 0. Y por último, estas son dos ecuaciones. Fíjense que yo tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Dos ecuaciones de malla y una ecuación de corriente. La otra ecuación sería IU más IB más IW igual a 0. 1, 2 y 3. Este es mi sistema de ecuaciones. Fíjense en que de 2, lo voy a poner acá. De 2, de la ecuación 2, N1 y B menos N1 y W, de acá puedo despejar que IB es igual a IW. ¿Se entendió esto? De la ecuación 2, IB es igual a IW. Reemplazando en 3, me queda que IU, o sea, acá en vez de IW puedo colocar tranquilamente IB. Por lo tanto, IU
va a ser igual a menos 2 veces IB. O 2 veces IW, es indistinto. Finalmente, me quedo con 1. De la ecuación 1, divido miembro a miembro por N1. En principio, me va a quedar IU menos IB menos IL sobre N2 que está en el numerador va a pasar al denominador del denominador. O sea, como divido por todo por N1, N1 sobre N2 igual a 0. N1 sobre N2 no es más ni menos que la relación de transformación de fase. Y como está negativo, lo paso al otro miembro como positivo. IU menos IB igual a IL sobre el AF. Por último, reemplazo. Reemplazo IU, me queda menos 2IB menos IB igual a IL sobre el AF. Y acá todo esto es 3 veces IB, menos 3 veces IB. Por lo tanto, IB, salto un pasito. Si tienen alguna duda, me preguntan. N2. IB es menos 1/3 de IL sobre AF. Por lo tanto, si IB la planteé para abajo, realmente IB va a tener este sentido. Pero dijimos que IB es igual a IW. Por lo tanto, tranquilamente puedo poner acá también que IW es esto. Y por último, IU, que era igual a menos 2IB, me queda igual a 2/3 de IL sobre AF. Profesor, ¿puede bajar un cachito la cámara que la última Sí, parte cómo se no, ve? cómo no. Ahí se ve, Un poquito más arriba, así se más ve arriba. todo. Voy a tener que poner un servomotor ahí. Ahí está bien. Profesor, ¿escucha? Se congeló. Ahora, sí, escucho. Se había congelado la imagen. No, acá veo que Ahí lo contacto para que se vuelva a conectar. ahí está, ahí creo que se conectó nuevamente. ¿Ustedes me escuchan ahora?
Sí. ¿Se entendió el manejo de, perdón, el planteo de las ecuaciones de las dos ecuaciones de malla y la otra y la tercera ecuación de corriente para calcular las corrientes en el transformador? ¿Alguna duda? Pregunten, por favor. Falta una cosita nada más para cerrar y nos vamos a descansar. Lo que hemos hecho recién es el cálculo de las corrientes. IU, IB y W. Ahora tenemos que ver qué pasa con las fuerzas magnetomotrices. Vamos a ver. En la columna U voy a utilizar este espacio a ver si puedo llegar. En la columna U, ¿cuánto vale la fuerza magnetomotriz de la columna U? Tengo N1 por IU, sumatoria de fuerza magnetomotriz en U. Es N1 por IU para arriba menos N2 por IL igual. ¿Cuánto vale U? IU vale, acá voy a poner N1 y reemplazo IU. 2/3 de IL sobre AF menos N2 por IL. Fíjense, AF, bueno, sigo colocando acá, N1, 2/3, 2/3 de IL sobre N1 sobre N2 menos N2 IL igual. N1 se va con N1 y me queda 2/3 de N2 por IL menos N2 por IL igual, si me permiten voy a borrar esta partecita nada más. Bueno, finalmente, ¿qué me queda? 2/3 de N2 IL menos N2 IL me va a quedar menos 1/3 de N2 IL. En la columna, la sumatoria de la fuerza magnetomotriz, sumatoria de la fuerza magnetomotriz en la columna U me da 1/3 de N2 por IL. Pregunto, ¿cuánto me tendría que haber dado en el caso de transformadores, del sistema de transformadores con circuito magnético independiente? Me tendría que haber dado 0. Sin embargo, acá me está dando 1/3 de N2 por IL. Voy a tener que borrar acá, ¿eh? Ahí está. Sumatoria de las fuerzas magnetomotrices en la columna B. ¿Qué tenemos? N1, acá tenemos N1
por IB. ¿Tenemos alguna otra fuerza magnetomotriz? No, acá no tengo nada. Así que lo reemplazo. N1. ¿Y B cuánto me daba? Acá está. Menos 1/3 de IL sobre AF. Si hago todas las cuentas, ¿cuánto me va a dar esto? Menos 1/3 de N2 por IL. Y lo mismo en la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices de la fase W, voy a llegar, que me va a dar 1/3 de N2 por IL. O sea, de lo que yo había planteado originalmente, me van a dar todas fuerzas magnetomotrices para abajo. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a recuadrar también, que todas las columnas, en todas las columnas, va a aparecer una fuerza magnetomotriz homopolar, pulsante al mismo tiempo, bien característico de este tipo de conexión en transformadores de 3 columnas con conexión estrella primaria sin neutro y con una carga monofásica entre fase y neutro secundaria. La conclusión es que voy a tener, o sea, las conclusiones son dos, o sea, conclusión desde el punto de vista eléctrico y la conclusión desde el punto de vista magnético. Desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista eléctrico, es un sistema que está evidentemente, es un sistema asimétrico. Así que no hay, no es un sistema, como diríamos, un sistema eléctrico simétrico. Es un sistema asimétrico desde el punto de vista eléctrico. A ver, que quiero ver. Acá está la presentación. O sea, vamos a tener, no sé si... No está presentando. no está la presentación. No, bueno, no importa. No va a haber equilibrio eléctrico. ¿Por qué no va a haber equilibrio eléctrico? Porque en las 3 fases las corrientes que circulan son distintas. A ver si presento un poquito. Aguarden un segundito. Miércoles. Ahora sí. Ahí está. Bueno, como le decía, no va a haber equilibrio eléctrico, va a ser un sistema desequilibrado eléctricamente porque en no existe la misma corriente en cada una de las fases que conforma el transformador. Y va a haber desequilibrio magnético porque en cada columna la fuerza magnetomotriz es distinta a 0. Entonces, bueno, todo esto es lo que habíamos visto anteriormente. O sea, no hay equilibrio magnético debido justamente a la presencia de flujos, bueno, debido a las fuerzas magnetomotrices homopolares que hemos calculado y que se establecen debido a la carga asimétrica secundaria y a la falta de neutro en el primario. Entonces, cada fuerza magnetomotriz homopolar dará origen al flujo homopolar φ0 que no podrá cerrarse. Estos flujos, si digo bien, los flujos homopolares no se van a poder cerrar en las otras columnas
¿Y por dónde se van a cerrar? Y se van a tener que cerrar por afuera, por el aire. Pero ¿qué pasa? En estos transformadores, ¿eh? como, como el flujo, como el aire presenta una reluctancia muy alta para el establecimiento de estos flujos homopolares, realmente, si bien la fuerza magnetomotriz va a tener un valor apreciable, los flujos en sí van a ser bastante pequeños, justamente porque por la ley de Hopkinson. ¿Qué me dice? La ley de Hopkinson me establece que el flujo, en este caso el flujo homopolar, vamos a ponerlo homopolar, el flujo cero arriba, va a ser igual a la fuerza magnetomotriz homopolar sobre la reluctancia del circuito magnético, que en este caso la reluctancia es muy alta. Por lo tanto, el flujo en la fuerza magnetomotriz va a tener su valor, depende de la corriente, del número de espín y de la corriente. Tiene valor la fuerza magnetomotriz, pero el flujo va a ser muy chico. Así que el problema que se nos presentaba en el caso de los transformadores del banco de transformadores monofásicos conectados en estrellas sin neutro primario y con carga monofásica fase neutro secundario, ese problema no se va a presentar en este transformador. Se va a presentar muy, pero muy levemente. ¿Por qué? Porque justamente el flujo homopolar que se establece en este sistema va a ser pequeño justamente debido a que la reluctancia del circuito magnético es muy elevada, debido al aire, efectivamente. Y colorín colorado, por lo menos la clase de hoy ha terminado. No sé si le quedó algo en el tintero, alguna pregunta. Fíjense cómo queda entonces en el circuito magnético la distribución de las fuerzas magnetomotrices, que es lo que hemos calculado. 1/3 de N2 por IL, 1/3 de N2 por IL, y acá que teníamos dos bobinas con fuerza, que producen fuerzas magnetomotrices, la suma de las dos me da 1/3, como hemos determinado acá, N2 por IL. Bueno, en este caso me da positivo por como hemos presentado, cómo se presentaron acá el planteo. Para el caso es exactamente lo mismo. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor. Bien, Jorge. Chao, Pablo. Buenas noches. Entonces, chao, Cristian.